Yo voy a hablar de los jesuitas. Después mis compañeros van a seguir. Empiezo yo primero. En 1534 se fundó una nueva orden dentro de la Iglesia Católica que fue denominada Societas Jesús. Sería Compañía de Jesús. Sus oponentes llamaban irónicamente a sus integrantes jesuitas, nombre que se consagró con la expansión acelerada de la orden. Los jesuitas formaban una corte jerarquizada y con algunas reminiscencias militares, que combatió la influencia creciente de los protestantes. Un rasgo muy específico de los jesuitas fue su obediencia directa al Papa. En contra de la dependencia del monarca nacional del señor local, no me acuerdo la parte que iba. Como antes entonces sucedía, se destacaron por su acción educativa, fundando numerosos colegios y universidades, que en pocos años cubrieron toda Europa. Una pedagogía que se asentó la otra cara del poder pastoral, la atención a casa indivio singulatim. Es A así, ver, no sé cómo se nombraba. léelo así despacito y dale, lo traducimos. Un- Una, No, es que no una, me... una cosa, fundaron universidades en toda Europa y en América. La primera universidad americana va a ser Sí, la Universidad de Córdoba, que también la fundan los jesuitas, también cerca de esa época, sí, mucho antes de la consolidación de nuestro país en la Revolución. sí, ¿Cómo era el nombre que ponías en latín? Está. singulatim, Sí. que es singulatim, sigo, porque a mí me tengo todavía para seguir, ¿eh? Bueno, dale. Es que hay palabras que me las olvido, pero estudié todo, me lo sé de memoria, pero estoy nerviosa. No, pero no es necesario leerlo, si es necesario, si no lo entendés, dale, no hay drama, pero para que se entienda, dale. La pedagogía jesuita está corporizada en el reglamento de estudios válido para todas las escuelas de la orden en el mundo. La Ratio Studiorum en 1599 fue elaborada a lo largo de varias décadas en consulta con las diversas organizaciones de la orden y sobre la base de las experiencias que se iban ganando en el terreno escolar. Por último, la primera versión definitiva fue sancionada en 1599 y mantuvo su vigencia hasta 1832, cuando fue levemente modificada. Todas las obras de pedagogía jesuita se dedicaron a comentar, introducir, ejemplificar y matizar la ratio studiorum. Ese es así, Rocío, no importa el nombre, es Ah, bueno, ratio studiorum, bueno, razón de los estudios, quiere decir en sí, latín. O sea, la estructura de los estudios, sí, eso sabía es. lo que era, pero no decirle otra Claro. cosa, lo nombré así como está, para no modificarlo de otra manera. Por lo cual asumió el carácter de texto pedagógico fundador dentro de la orden. Los jesuitas hicieron gran hincapié en las relaciones entre la enseñanza, el gobierno y la prédica. Los jesuitas abrían a sus hermanos otra posibilidad, una carrera escolar. En esto era para aquellas que podían predicar y gobernar. Después está la primera orden, que se dedicó a formar un cuerpo letrado que ocupó posiciones no solo enseñando a otras generaciones como parte de la orden, sino dentro de la creciente burocracia del Estado. En Varela
en 1983. Lo mío ya está, no sé quién seguía. Yo, sigo yo. Bueno, Voy a hablar sobre el aula jesuita y la pedagogía jesuita. Qué nervios. El aula jesuita era un espacio recortado de la vida diaria, donde solo se hablaba latín y se enseñaban contenidos literarios clásicos. El latín, el griego y la religión eran el centro del currículum. Currículum como proyecto o carrera escolar. Dentro de la estrategia del poder pastoral, la pedagogía jesuita puso de relieve la cuestión de la atención individual derivada de la tradición de la práctica católica, de la confesión y la absolución que fue criticada por los reformadores protestantes. Los jesuitas se esforzaron por idear un método que conservara tanto la individualización como la educación masiva. Uno de los obstáculos para ello era que el aula jesuita era muy numerosa, de 200 a 300 alumnos. Por eso crearon la figura del decurión, que era el alumno más avispado, más vivo o más avanzado. Disculpe por lo de vivo, creo que no iba. Capaz de controlar a los otros alumnos en su proceso de aprendizaje. Se lo distinguía del resto y se lo nombraba ayudante del docente. La ratio Esturión establece que los decuriones deben ser elegidos por el docente, deben escuchar aquello que se haya aprendido de memoria, deben recolectar los escritos para el docente, deben anotar en un cuaderno cuántas veces los alumnos se detienen para repetir un texto, quien no ha hecho el trabajo escrito o quien no ha traído los materiales. También deben de realizar otras cosas si el maestro lo desea. Los decuriones fueron una creación de la pedagogía jesuita, que determinaban gran parte de la vida cotidiana del aula. Como se mencionó antes, los escolares deben repetir a los decuriones aquellos que se ha dado para memorizar, pero también los decuriones mismos deben de repetirlo ante el decurión superior o ante el docente mismo. El docente debe escuchar la repetición de algunos alumnos, como por ejemplo de los más lentos y de los que llegan tarde para poder comprobar la confiabilidad de los decuriones y para mantener el esmero de todos los alumnos. Es decir, también el decurión se le pone a prueba de manera individual, igual que al resto de los alumnos. Además de la participación de los decuriones, en el aula jesuita también existía la lección como acción ejercida por el docente. En las reglas para los profesores de las clases inferiores aparece su estructura. Primero se lee en voz alta una parte del texto. Luego se explica muy brevemente el contenido y, si es necesario, la relación con lo visto anteriormente. Luego se explica las oraciones oscuras, que serían las partes más difíciles de entender. No, ahora mi compañera va a continuar hablando sobre el funcionamiento del aula jesuita. Bien, yo también voy a hablar un poco del aula jesuita y lo que era el método jesuita. Como dijo mi compañero, la lección era algo importante dentro de lo que era la clase, pero representaba solamente un momento minoritario de la jornada escolar. Era solo una pequeña parte de la clase. Los jesuitas se preocupaban más por lo que era la continua actividad en la clase y por la personalización del contacto. Esto de personalización del contacto entendemos que se refiere a cuando el docente vigila, supervisa, dirige al alumno y el alumno responde y también obedece individualmente y siempre manteniendo ese contacto tanto con los decuriones o como con el docente, porque el docente también, como dijo mi compañero, supervisaba al decurión. Dentro de las reglas para el profesor de humanidades se establece un poco lo que era la estructura de la clase y la división del tiempo, que es la siguiente. En la primera hora de la mañana, los decuriones debían escuchar aquello que se había aprendido de memoria, que se refería a los textos de Cicerón o a la métrica. A su vez, los docentes corregían los trabajos escritos que previamente habían sido recolectados por los decuriones. Y también los escolares o los alumnos tenían que realizar ciertos ejercicios que eran determinados por el docente. Finalmente, algunos alumnos también debían recitar
o repetir lo que habían aprendido de memoria delante de la clase, y los docentes también tenían que controlar aquellas notas que tenían que tomar los decuriones sobre los alumnos. El aula jesuita era un aula de individuos, porque la unidad del docente o a la que se dirige el docente es el alumno, ya sea un decurión, que sería este alumno más avanzado o más avispado, o al alumno, como dice el texto, el alumno raso, que es un alumno normal, un poco inferior, que le falta conocimiento. Lo importante es que en esta interrogación, lección o repetición, el docente lo que trabaja son contenidos memorísticos que tienen que ver con la memoria y que deben ser reproducidos en presencia del docente. Aquí se ve un aspecto casi obligatorio del pastorado, que es que la salvación del alumno tiene que ver con aprender un texto concreto que debe ser memorizado y estar a disposición en la memoria del alumno en cualquier momento que el docente lo pida. Entonces, es el alumno que repite un texto delante del docente y que de alguna manera confiesa su pecado y lo expurga, siguiendo la dirección, el texto y el ritmo que marca el docente. Aquí podemos hacer una analogía entre lo que eran estos interrogatorios o lecciones y lo que serían los ejercicios que su fundador, San Ignacio de Loyola, escribía acerca de, para purgar los pecados del alma. Entonces, el alumno jesuita repite sus frases en el idioma oficial de estas escuelas, que era el latín, y aprende de alguna manera que la obediencia es una virtud y que no solamente importa aprender de memoria el texto de Cicerón, sino que lo importante sería comprender que existe un orden determinado y un rol designado para cada individuo. La particularidad de los jesuitas es que el alumno responde y obedece individualmente, al contrario de lo que pasaba en las escuelas o lo que planteaba Comenio, que se da una obediencia más que es como un momento colectivo, porque todos escuchan lo mismo a la vez y está propuesta de tal manera que produzca los mismos efectos en la cabeza de todos. Entonces, lo que tenemos aquí es un alumno que es disciplinado, que es vigilado, supervisado, que tiene un rol determinado y que responde y obedece individualmente. Como podemos ver en el PowerPoint, pusimos algunas imágenes de lo que era un poco cómo funcionaba el aula jesuita, en donde se pueden ver alumnos que están ubicados en filas simétricas, que muchas veces también lo que sucedía en estas aulas es que se debatía y se debía debatir. Un alumno debatía con la par en la otra fila, que estas filas se llamaban decurias, y ellos eran supervisados por los decuriones, y a su vez había como una autoridad máxima o un juez que era el docente. También pusimos algunas imágenes de su fundador, San Ignacio de Loyola, y se ven en esas imágenes los aspectos religiosos, porque justamente lo que querían los jesuitas era, a través de este proceso de escolarización, obtener la obediencia de los jóvenes, que sean fieles a la Iglesia Católica. Y con respecto a lo que es la vigilancia y la supervisión, va a hablar mi compañera a continuación. Bueno, a mí me toca el sistema de vigilancia de los jesuitas sobre la obediencia. Estaba un poco más desarrollado, más organizado, en donde cada alumno debía confesar una vez por mes, siempre con el mismo confesor. Este confesor tenía una lista de todos sus confidentes. También habían ciertas recomendaciones para los docentes, por la orden del padre Zumbensi, no sé si digo mal el nombre, en el siglo XVII, que decía que nada estaba librado al azar, ni el sermón de la misa a la clase, ni el libro que el maestro llevaba bajo el brazo en los encuentros casuales en los alumnos. Decía que era bueno hablar con frecuencias con aquellos alumnos que parecían más relajados en cuanto a su conducta, y decía que podrían estar expuestos a situaciones o vicios más grandes. Decían que había que leerle así por azar o recomendarles libros de piedad, en donde se entregaban estos libritos a cada chico, se los recompensaban y después se les preguntaban si lo habían leído. También había que hacerles comprender a los estudiantes
que era vergonzoso mentir, engañar, jurar, criticar y pronunciar palabras. Bueno, todo esto tenía que tratarlo el docente con dulzura, porque decía que nada era más enemigo de la virtud que la violencia. Bueno, dentro de los jesuitas podemos observar que hay una individualización de la educación. Esta individualización es un momento de obediencia. Durkheim decía que un principio de los jesuitas era que no podía haber una buena educación sin un contacto continuo y personal entre el educador y el alumno. También decía que al alumno nunca había que dejarlo solo, abandonado a sí mismo, porque decía que el espíritu del mal siempre vela. Por eso los estudiantes de los jesuitas siempre estaban acompañados, nunca los dejaban solos. Bueno, los jesuitas también formularon un sistema didáctico frente a la situación de que si el educador le hablaba al alumno, pareciera que el alumno le estaba prestando atención, pero sin embargo el alumno estaba con su mente en cualquier lado. Frente a esta situación, lo que hacen ellos para garantizar que cada persona obedeciera y trabajara sobre la conciencia, cumpliendo las tareas o las consignas que le daban, aparece esta figura del decurión. Como bien dijo nuestro compañero, que el decurión era un alumno que estaba más avanzado, que era capaz de controlar a sus compañeros, en donde era nombrado el ayudante del docente, en donde también determinaba gran parte de la vida del aula, ¿no? Estos decuriones representaban de alguna manera la autoridad cercana, eran los ojos de esta autoridad verdadera, que era la figura del maestro, ¿no? Como en la imagen podemos ver dos bandos de alumnos, cada uno está organizado por un decurión, y a su vez esos decuriones están organizados por los maestros. Bueno, lo mío es esto cortito, sigue mi compañera con novedades. Bueno, como pudimos ver, según comentaron mis compañeros, el sistema jesuita introdujo varios conceptos o varios métodos novedosos, como lo fueron el tiempo estimado para desarrollar la clase, como habló mi compañero, que había un tiempo en que leen en voz alta, se explica el contenido, se hace el resumen, etc. Había un sistema de vigilancia, también con el nombrado decurión, que era el estudiante más avanzado, el ayudante del docente. Había un método de respuesta y obediencia del individuo, y había un método de repetición y memorización. Así como también fueron los primeros en emplear las notas escolares. Estas notas lo que fueron un incentivo para competir, o sea que introdujo la competencia en la vida cotidiana del aula entre los sujetos individualizados. Acá es donde aparece el concepto de rivalidad. Se promovía la competencia respetable entre individuos. Los émulos, que eran aquellos que imitaban a los profesores, a los maestros, mejoraban la respuesta del profesor o se interrogaban mutuamente. Esto permitía que el profesor podía ver, o sea que los estudiantes podían demostrar el esfuerzo y la diligencia que tenían, ¿no es cierto? Los alumnos, de acuerdo con su mérito, se agruparían en remínimos, mínimos, menores, medianos y mayores. Y esta categoría organizaba además la ubicación de cada grupo en el aula. Acá hay que hacer hincapié en que en realidad el mérito de los estudiantes no era el conocimiento o la sabiduría que tenían, sino correspondía a la habilidad que tenían para memorizar, ¿no es cierto?, para repetir lo que el profesor, lo que el maestro le decía, o le enseñaba. Bueno, para entrar a los colegios de los jesuitas era un requisito tener conocimientos del latín. Así que por eso antes de ingresar al colegio, muchos estudiantes lo que hacían eran tomar clases particulares con maestros, antes de ingresar, ¿no es cierto? Y bueno, lo último que voy a decir es que el método jesuita estaba pensado para contenidos que iban más allá de enseñar a leer, escribir y a calcular. Su objetivo, como dijo mi compañera, era convertir almas al catolicismo, promoviendo la obediencia al Papa. Nada más.